Bueno, buenas tardes. Comenzamos con el módulo 2 del oficio digital Android. Hoy vamos a hacer la videoconferencia para la unidad 2 de componentes de elementos de Android. Les presento a Jonathan, es uno de los autores de los manuales, así que él va a estar dando la videoconferencia de la unidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿arrancamos entonces? Sí, arrancamos. A ver. Bueno, esta es la unidad 2 del módulo 2. Básicamente lo que queremos hacer primero que nada es una revisión de todo lo que vimos en la unidad 1. Hacemos un breve repaso y vamos a entender cuál es la finalidad de este módulo general, y luego entramos específicamente en lo que es la unidad en particular. Entonces, bueno, el curso Oficio Android, nuestro objetivo es llegar a construir aplicaciones para dispositivos móviles con distinto grado de dificultad. Si bien no es un curso que vaya a un detalle extremadamente profundo, lo que buscamos es dar las herramientas como para que cada uno pueda avanzar en términos de desarrollo de aplicaciones, ya sea por necesidades personales, por necesidades comerciales, etc. Entonces, bueno, primero que nada, módulo 1, sobre todo, más allá de que hicimos una introducción, vimos la historia de Android, estuvimos trabajando sobre un poco cómo fue su evolución, cómo se convirtió en un producto de mucha utilización en el mercado, hacia el foco más importante de la unidad 1, tuvo que ver con el desarrollo de conocimientos básicos de programación. Lo que hicimos fue adquirir ciertos conocimientos de programación en términos abstractos, generales, que es una variable, que es una constante, que es un método, estructuras de controles, y terminamos viendo también rápidamente conceptos de orientación a objetos. Todo esto vinculado al lenguaje de programación Java, que es el lenguaje que se utiliza para desarrollo de aplicaciones en Android. Entonces, bueno, como estamos viendo en la presentación, hay la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en Android es sumamente amplia. Vamos a hacer una distinción. Nosotros, al trabajar con un dispositivo Android, al adquirir un dispositivo Android, automáticamente estamos a disposición de un montón de herramientas básicamente de comunicación y herramientas de uso general, tal vez algún juego. Pero básicamente tenemos aplicaciones, ya sea que vengan con el sistema operativo o que nosotros instalemos, que tienen diferencias de complejidad bastante amplias. Pueden haber aplicaciones que se resuelvan en una única pantalla, o pueden haber aplicaciones que tengan distintos niveles de visualización de información, de interacción, utilización de gráficos, etcétera, etcétera. Entonces, para comenzar a trabajar específicamente sobre Android, de nuevo vamos a tratar de conectar lo que fueron los conocimientos de programación que adquirimos en el módulo 1 con lo que vamos a trabajar ahora en el módulo 2. Entonces, en un ejemplo puntual que tomamos para comenzar a charlar sobre esto, tenemos el caso de la calculadora. Esta es la calculadora que se ve en el emulador de sistema Android que tenemos en nuestro entorno de desarrollo. A esta altura todos han visto este emulador y pueden acceder a ver esta calculadora. Entonces, en este caso estamos viendo una aplicación que tiene de manera resumida 3 secciones conceptualmente distintas. Una es un teclado numérico que tiene botones con números, otro teclado con las operaciones matemáticas, también son botones, y un cuadro de texto que en realidad no es para ingreso, sino para visualización. Lo que ocurre en la calculadora, en estas 3 secciones, es que ingresando tanto números del teclado numérico como las operaciones, voy a ver eso reflejado en el cuadro de texto,
y en la medida que realice operaciones, ese texto también va a cambiar independientemente de los ingresos que hagamos nosotros de nuestra interacción particular con la aplicación. Tenemos entonces, vamos específicamente a algunos nombres de la tecnología. El caso del cuadro de texto se implementa con un text view en Android. Cada vez que querramos un cuadro de texto vamos a tener un text view. Y en el caso de que necesitemos utilizar algún botón, el nombre de la entidad que vamos a utilizar es button. Estas dos entidades las han visto en los ejercicios autoguiados y la idea va a ser, durante este módulo, profundizar en esos conocimientos. No obstante, lo más importante para empezar a hablar de Android pasa por lo que se conoce como Activity. Hablamos brevemente de esto en el primer módulo. Una Activity básicamente lo que representa es una pantalla particular. Esta pantalla particular, como en el caso de la calculadora, tiene los tres elementos que acabamos de mencionar, y en otras aplicaciones tiene componentes completamente distintos, como ser, en el caso de una lista de contactos que se está viendo en esta diapositiva, vemos una lista que tiene elementos particulares, y esos elementos particulares nos permiten acceder a información más detallada. Pero bueno, resumiendo, una activity de manera general corresponde a lo que yo veo en una pantalla. Resuelve la parte de interacción de nuestra aplicación. Entonces, ya sea la calculadora, los contactos o cualquier herramienta que nosotros construyamos, la parte visual en una parte demasiado importante se resuelve con activities. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Cada actividad, cada activity, corresponde a una y solamente una pantalla en la aplicación. Por lo tanto, en el caso de la lista de contactos que tenemos en el emulador o tenemos en cualquier dispositivo Android, en el caso de ver la lista y pasar al detalle de cada elemento de esa lista, lo que va a producir es el acceso a distintos activities. Va a haber una activity principal, una activity de inicio, que en este caso me muestra la lista de contactos, y un segundo activity donde yo puedo ver información detallada y realizar algún otro tipo de operación. Bien, ahora, específicamente el activity se puede dividir en dos elementos bastante distinguibles. Por un lado, lo que venimos hablando, la parte visual. Eso incluye, por ejemplo, cuáles son los componentes visuales que tengo en la herramienta, así como la parte lógica de comportamiento, qué es lo que resuelve, qué es lo que ocurre cuando interactúo con la aplicación. En el caso particular de la calculadora, un botón de operación matemática básicamente va a ejecutar esa operación y me va a dar un resultado. Este ejemplo es muy simple. Otras aplicaciones pueden tener un comportamiento completamente distinto, como ser cualquier software de comunicación podría llegar a utilizar la infraestructura de comunicación e iniciar una llamada telefónica. Entonces, tenemos dos elementos: la parte visual del cómo se ve y la parte lógica de qué es lo que ocurre por detrás de lo que veo. Bien, entonces, de las dos partes, la visual, en primer lugar, se define con un archivo XML. El lenguaje XML nos permite estructurar información de manera tal que Android, al iniciar una aplicación, y por lo tanto iniciar una activity, interpreta ese archivo y resuelve cuál es la disposición de elementos y muestra la pantalla en el dispositivo. Entonces, en este caso particular, vamos a hacer una
revisión de cada uno de los elementos para empezar a conversar. En este caso estamos viendo lo que se denomina tag, linear layout, que me define cuál va a ser la disposición de los distintos elementos que voy a contener en mi pantalla. Y una salvedad, todo lo que tiene que ver con layouts va a estar trabajado en la unidad 3. Así que por ahora no nos vamos a meter mucho en ese tema. Pero simplemente para hacer para hacer la introducción, tenemos que simplemente conocer este concepto de que el layout me permite definir el orden en el que van a estar dispuestos los elementos visuales en la aplicación. Entonces, en este caso, defino un layout de nombre linear layout y simplemente se incorpora un elemento TextView, que es el cuadro de texto mismo que estaba en la calculadora, y le estamos definiendo, en este caso, un ID, estamos dando un nombre, que va a ser cuadro de texto, le estamos definiendo un tamaño de letra, el text size, y le estamos indicando cuál es el contenido textual que va a tener en la pantalla, que es Hola Mundo. Hago una salvedad, esto es simplemente una introducción y estamos aprovechándolo como para, digamos, está simplificado al máximo, pero no es una buena práctica tener el texto incluido directamente en este archivo, sino que vamos a trabajar con archivos alternativos para mantener la información de texto que tengo que visualizar en la aplicación. No obstante, para resolverlo para el curso nos vamos a mantener así, pero hago la salvedad. Luego, como elementos importantes de disposición de pantalla, los atributos layout width y layout height me permiten definir el ancho en el primer caso y el alto en el segundo. En el caso del TextView, Wrap Content lo que le indica a Android es que el tamaño de ese cuadro de texto se reduzca al mínimo tamaño que permite contener el valor que tiene que mostrar. Por lo tanto, el TextView, este cuadro de texto, va a reducir su tamaño hasta contener el texto Hola Mundo, en ancho y en alto. Y en el caso del layout, Match Parent lo que me permite es ocupar, en este caso, y dado que es el layout, el único layout de la pantalla, lo que me va a permitir hacer es ocupar toda la pantalla. ¿Sí? Esa es la parte gráfica. Yo con el XML defino qué es lo que voy a ver y cómo va a estar ordenado. En la parte de comportamiento, voy a programar en Java, voy a definir una clase Java, una activity, que en este caso particular, de nuevo un ejemplo resumido, extiende de la clase activity y esto, bueno, nos remite a el final de la unidad 1 que tiene que ver con orientación a objetos. Activity es una clase que pone a disposición el sistema Android para nosotros desarrolladores. Y nosotros simplemente lo que hacemos es extender esa funcionalidad, reutilizamos el código de Activity y le damos nuestras particularidades. En este caso específico también estoy definiendo el paquete. También se ha visto, el paquete dentro de un archivo Java lo que define es la ubicación dentro del sistema, así como el nombre es parte del nombre de esta entidad. Y luego tenemos... Sí, adelante. Luego tenemos un método onCreate que recibe un parámetro bundle, de tipo bundle, hace una llamada a la superclase para cumplir con las necesidades de inicialización de este activity, y con setContentView lo que se está haciendo es la vinculación del XML
que definimos anteriormente a esta clase particular. Esta línea setContentView con la referencia al archivo de layout activity pantalla principal vincula la clase Java con el XML. Bien, el resultado de esto que acabamos de ver sería una aplicación que simplemente me muestra un cuadro de texto con el Hola Mundo en un tamaño de letra un poquito más grande de lo estándar. La disposición no tiene indicación respecto de cuál es el lugar en la pantalla, por lo tanto, automáticamente, Android resuelve muchas cosas automáticamente, buscando siempre acomodar los elementos ante falta de información de la mejor manera posible. Y en este caso simplemente es arriba a la izquierda. Bien. Entonces vamos a trabajar un poquito sobre la activity particular. Lo que queremos hacer es incorporar algunos elementos paso por paso para entender, digamos, la funcionalidad de mostrar información y de interactuar con el usuario. Entonces, como primer paso, en nuestro XML de disposición gráfica, lo que vamos a hacer es incorporar un botón. Incorporar el botón se resuelve con el tag button del XML y en este caso se le define, igualmente que en el TextView, que el tamaño del botón, el ancho y el alto del botón dependa del contenido, que en este caso es el texto, clic aquí. Esto me va a mostrar un botón con el texto clic aquí, con las dimensiones que me permitan visualizar ese texto. Y adicionalmente, estamos incorporando la propiedad Orientation en vertical para evitar el funcionamiento por defecto de Android, que es el Linear Layout de disposición horizontal. Con esto lo que estamos haciendo es que en vez de tener un cuadro de texto y un botón a su derecha, lo que vamos a tener es uno sobre el otro. Este sería el resultado. Entonces, lo que hicimos hasta acá fue, primero, construimos una disposición gráfica inicial, programamos el componente Java mínimo indispensable para que esto sea una activity y se traduzca en una pantalla, y luego modificamos la parte visual incorporando un botón. Lo que nos interesa ahora es conectar el botón con el código Java. Entonces, simplemente en este caso, vamos a agregar una nueva propiedad al button con el nombre cambiar texto, que equivale a un método que se va a encontrar en la clase Java de la activity. Ahora, una salvedad. Esto es a fines pedagógicos para interpretar el concepto de activity desde la práctica, pero hay distintas maneras de resolver la interacción o la respuesta a los eventos en Android, y esta no es precisamente la recomendada, pero lo que nos interesa es el concepto general. Entonces, una vez incorporada la propiedad, lo que vamos a hacer a continuación es volver al código Java, volver a nuestra activity, a nuestra clase activity, y vamos a incorporar un nuevo método. En este caso va a ser un método público, accesible por el sistema, que no va a tener tipo de dato de retorno y va a recibir un parámetro, ¿sí? Public hace acceso público las llamadas a este método, el void corresponde a un tipo de dato, a no tener un tipo de dato, y el parámetro view es el que recibe un elemento que en este caso no lo vamos a utilizar. Pero bueno, ¿qué hacemos en este caso? Arbitraria la implementación. Lo que nos interesa es modificar el texto que se visualiza en la aplicación. El hola mundo, cambiarlo por otra cosa.
y en vez de que esté en el XML, conocer la capacidad de también hacerlo por código Java. Entonces, como primer paso, vamos a utilizar el método findViewById, que es un método que automáticamente tenemos a nuestra disposición gracias a estar usando la herencia mediante la extensión de la clase Activity, que nos permite, con el ID del TextView que fue definido en el XML, conseguir un objeto que representa ese cuadro de texto. Cuando nosotros en Java tenemos un objeto que representa un cuadro de texto, tenemos a disposición nuestra un montón de operaciones. En este caso particular, lo único que nos interesa hacer es cambiarle o definirle el texto que yo voy a ver en pantalla. El resultado, entonces, luego de hacer clic en el botón, es el de la modificación del texto. Inicio la aplicación, veo la mundo y el botón. Hago clic en el botón, cambia el texto. Bueno, y volviendo un segundito, quiero que volvamos un poco al código este que estamos viendo. Hay un método que por defecto necesitamos en cualquier aplicación, en cualquier activity, que es el onCreate. Ahora vamos a ver cuál es el lugar que ocupa dentro de la infraestructura de Android, que ahora aprovecho para mencionar. Es un método que está definido a nivel de Activity y necesitamos utilizarlo para decirle a Android cuál es la parte visual de nuestra Activity. El método onCreate es uno de varios métodos vinculados a lo que tiene que ver el ciclo de vida de una Activity. Por ciclo de vida, entonces, nos vamos a estar refiriendo a qué es lo que ocurre desde que se muestra una pantalla a que esa pantalla deja de existir en el sistema. Mostrar una pantalla en el dispositivo involucra asignar recursos, involucra trabajar con la parte gráfica, en fin, realizar distintas tareas, y lo que Android pone a disposición nuestra es la capacidad de realizar acciones en distintos puntos de ese ciclo de vida de Activity. Desde que se inicia una aplicación y se muestra y se genera una Activity hasta que esa pantalla no se ve más, no se necesita y se elimina del sistema, ocurren un montón de cosas y básicamente lo podemos resumir en 4 estados. El primer estado, el más importante, que también tiene subestados importantes, es el de ejecución, digamos. En la medida que yo estoy viendo la aplicación, la Activity se dice que está en un estado activo o de ejecución. Adicionalmente a ese estado, por distintas interacciones, como ser, por ejemplo, la creación de una nueva Activity, lo que significa la visualización de una nueva pantalla, esa Activity original va a cambiar su estado. Ya no va a ser visible y no va a estar respondiendo a la interacción del usuario. Otra Activity, otra pantalla va a tomar esa responsabilidad. Por lo tanto, nuestra primera Activity va a cambiar de estado. En particular vamos a decir lo siguiente: mientras la pantalla no está disponible para la interacción, pero no obstante es visible, el Activity va a estar en un estado de pausa. Cuando el Activity sigue siendo necesaria en la aplicación, pero ya no sea visible, vamos a decir que esa Activity está detenida. Si ocurre que, por ejemplo, se cierra la aplicación que tiene esa Activity, la instancia de la misma va a ser completamente eliminada del sistema.
Pero entonces, lo más importante y donde nosotros nos interesa trabajar sobre todo en este módulo es en lo relativo a la parte, al estado activo o de ejecución. Es el momento donde muestro y armo la parte visual del activity y opero sobre la misma. Respondo a un clic, respondo a un ingreso de texto o muestro información. Técnicamente, Android tiene definidos estos estados para una activity. El estado creado, cuando apenas está, cuando está iniciando su puesta en marcha. Cargado, cuando tiene toda la información necesaria y inicia su ejecución. Y activo en el momento en que el usuario ya está en capacidad de utilizar esa activity e hacer la interacción. Luego, pausado, detenido y eliminado responden a lo que ya comentamos. Ahora, no obstante, en este diagrama lo que estamos viendo a la izquierda de los estados o al lado de cada uno de los estados es un método, es el nombre del método que se llama al momento de realizar cada transición, durante la transición. Entonces, cuando Android inicia una actividad, una activity, llama al método onCreate de esa activity. Lo que ocurrió en el código que acabamos de ver es que nosotros codificamos ese método onCreate y le pusimos nuestro código y nuestro comportamiento. Ese comportamiento, pues sencillamente, el de decirle cuál es la disposición visual y cuáles son los elementos visuales que componen esa pantalla. No obstante, de todos los otros métodos que hay disponibles para que nosotros hagamos algo en el ciclo de vida, no lo estamos necesitando y por lo tanto no lo hemos incorporado. El onStart, onResume, onPause, onStop, son todos métodos que nosotros podemos optar por trabajar y hacer algo. En particular, lo que sea los estados de detenido y eliminado son sumamente útiles para asegurarnos que si utilizamos algún tipo de recurso, algún recurso compartido, como ser una comunicación, un acceso al sistema de archivos, etc., asegurarnos que esos recursos sean liberados. Ese es uno de los usos más importantes. Pero bueno, por ahora lo dejamos de lado eso. Bueno, entonces, hablamos de activity. El activity es la entidad fundamental por la cual el usuario va a interactuar con nuestra aplicación. No obstante, con la evolución de Android, lo que ocurrió fue que la existencia de dispositivos de muy distintas características de dimensiones llevó a la necesidad de contar con un mecanismo adicional de visualización de información. Entonces, en el caso de estamos viendo en la pantalla es tanto una tablet como un celular, un teléfono celular, son dispositivos de dimensiones muy distintas. Y si bien nosotros tenemos, mediante lo que hemos visto, el Activity con su XML y su código Java, la capacidad de adaptarnos a las distintas maneras de visualización, se concluyó que resultaría mucho más práctico disponer de un elemento adicional que tengamos a nuestra disposición en el caso de tener que manejar o querer mejorar la experiencia del usuario en términos de dimensiones de aplicaciones. Entonces, en el caso de la tablet, vamos a tener una activity que tiene un fragment con una lista. Imaginemos que hablamos de la lista de contactos. Una lista de contactos
y tiene al mismo tiempo el detalle de algún contacto que estemos seleccionado en un segundo fragment. Entonces, en un solo activity voy a tener dos fragments y lo voy a poder ver de manera instantánea, haciendo el touch en un elemento de la lista, voy a actualizar el fragment que contiene el detalle. Y en el caso del celular, donde las dimensiones no me permite tener esta visualización rápida, la implementación requiere dos activities distintos, cada una con su fragment, y lo que nos va a permitir es hacer el mismo funcionamiento, digamos, que la misma programación nos resuelva la visualización en los distintos dispositivos. Por lo tanto, en el celular voy a ver solo la lista e interactuando con la lista, recién ahí se va a reemplazar la lista con el detalle. Y en ese punto recién voy a acceder a esa información. En la tablet lo veo en el momento. Entonces, el fragment como entidad es una flexibilidad que se incorpora al sistema, que tiene que ver con mejorar la resolución de aspectos visuales en términos de distintas dimensiones. Existe exclusivamente dentro de una activity, de nuevo, el activity es el responsable absoluto de la visualización, y mediante fragment nosotros lo que hacemos es recibir una flexibilidad de adaptación. Y también es interesante tener presente que el fragment puede ser reutilizado por distintos activities. Lo que resulta interesante como para construir activities que tengan múltiples fragments al mismo tiempo y evitar tener que duplicar código. Respecto del estado de los fragments es más simple. De nuevo, siempre dentro del contexto del ciclo de vida de la activity, el fragment tiene su ciclo de vida y esto será listo cuando está en visualización y pausado y detenido con los mismos criterios que la activity, que son no sin interacción, pero parcialmente oculto y oculto y sin interacción. Bueno. El tercer elemento sumamente importante para el tema de activities es el intent. Un intent es el mecanismo que tenemos a disposición para hacer la transición de una pantalla a otra pantalla, de una activity a otra activity. De nuevo, a ver, el intent es un elemento que en sí mismo no tiene un componente gráfico, no es una activity que representa la pantalla o un fragment que representa una subsección de esa pantalla, sino que es un elemento interno, por lo tanto solo lo voy a manejar con Java y me va a permitir mostrar una segunda pantalla cuando esté visualizando una primera pantalla. Entonces, lo vamos a resolver con Java. Y en este caso particular vemos el ejemplo del activity con el que estamos trabajando, pantalla principal activity. Y imaginemos que en este caso incorporamos un nuevo botón y este nuevo botón, al hacer clic sobre el mismo, me va a permitir visualizar una nueva pantalla. Entonces, para resolver esa mecánica, vamos a crear una nueva instancia de la clase intent, la cual recibe dos parámetros particulares que son un contexto de ejecución, responde al activity, y el nombre de la clase activity que quiero que se active, que quiero que se muestre a continuación de esta ejecución. Esa nueva instancia se está guardando en una variable con nombre intent, con el tipo de dato intent, y se hace la ejecución, se da el inicio de esa actividad
llamando al método startActivity, que de nuevo es un método que tenemos a disposición por estar trabajando en la infraestructura Android. Luego, ¿qué nos permite hacer el intento? No es solamente un mecanismo de visualización de pantalla, sino que, por ejemplo, para resolver la necesidad de ver una lista y acceder al detalle de algún elemento de la lista, lo que voy a tener que hacer es recibir información, enviar información, perdón, y recibir alguna respuesta. Depende cuál sea la necesidad de implementación que tengamos. En este caso puntual, la implementación de esa comunicación se resuelve de la siguiente manera. Vamos a incorporar, en este caso, dos constantes, una que se llama request code, es un nombre arbitrario. En este caso, esta constante, que se reconoce como constante para repasar un segundo, es constante por tener la palabra reservada final. La palabra reservada final es la que establece que lo que si no sería una variable no puede cambiar. El request code lo que me permite es definir un número, un identificador, que voy a enviar a la siguiente activity para